¿Qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga. Me alegra saber que están firmes en el Señor, que están alentados por sus palabras. Yo quiero enviarles un saludo desde casa, mi familia y de mi parte, los pastores, queremos enviarles un caluroso saludo de momento sin coronavirus y esperamos que todos se encuentren bien. Hoy nos reunimos, hoy es el día del Señor, nos reunimos para alabar, para bendecir a Dios, no solo con la meditación de su palabra, sino también con nuestra actitud hacia ella. Quiero enviarles un saludo también a los hermanos a través de las redes sociales, los hermanos de Perú, de México, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, de Inglaterra, y en los diferentes lugares, que a lo mejor me despisto de uno y, y se me olvida. Así que ya dado los saludos, quiero que primeramente, antes de pasar a la meditación de la palabra, el mensaje de Dios para nuestras vidas, vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te doy gracias. Te alabo, te bendigo porque tú eres bueno. Porque hasta el día de hoy tú nos has mantenido firmes, nos has ayudado en todas las cosas. Hemos visto tu mano poderosa no solo en tu provisión física, sino también en tu provisión espiritual. Gracias porque no nos has dejado solos, nos has dejado tu Espíritu Santo y también tu palabra, Dios. Queremos rogarte que tú limpies nuestros corazones de todo mal, de todo pecado, de toda distracción y que nos ayudes a concentrarnos en ti, a aplicar esta palabra no a la persona que tenemos al lado, no al hermano que no vemos, sino que la apliquemos a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, en nuestras áreas, y queremos que tú te lleves la gloria. En el nombre de Jesús, utilízame como un instrumento en tus manos. Amén. Hermanos, yo quiero que abran vuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Este es un pasaje que a lo mejor algunos conocen, pero hoy vamos a meditar. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Y vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Hasta aquí la palabra de Dios. Ustedes saben que yo estoy predicando de los personajes bíblicos y en este caso vamos a meditar en la vida de Roboam, quien era nada más y nada menos que el hijo del rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra, que analizamos vidas en anteriores mensajes. Tras la muerte de este rey Salomón, los representantes de las 12 tribus se reunieron en Siquem para proclamar rey a Roboam, el legítimo heredero y sucesor del trono. El pueblo estaba pasando por un tiempo bastante complicado porque estaba ahogado, estaba colmado de dura servidumbre, como dice la palabra. Estaba teniendo problemas con los excesivos impuestos y la dura carga que había hecho Salomón sobre ellos. Jeroboam era, digamos que el portador del pueblo y el pueblo se reunió con el nuevo rey, aprovechando esta oportunidad. Y les dijo esta palabra, por ejemplo, del versículo 4 que ya acabamos de leer. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Es decir, disminuye, alivia, descarga, aligera un poco la carga que tenemos. Y si analizamos estos versículos, el pueblo no huía de su responsabilidad como pueblo. Vemos la humildad que el pueblo, con la humildad con que el pueblo le pedía al rey que a gritos que le aliviara un poco la carga. Ellos no se habían negado a seguir adelante. Era un pueblo que tenía una disposición de seguir sirviendo al rey.
pero querían un poco de respiro, que la carga fuera aliviada. Y vemos por otro lado al rey, al nuevo rey que, hijo del hombre más sabio de la tierra, pero que se vio en una situación bastante comprometida, bastante difícil, porque el pueblo esperaba una respuesta que él no tenía. Por eso los mandó a irse 3 días y luego consultar. Lo curioso de este tema es que si comparamos la vida de Salomón con la vida de su hijo, Roboam, lo curioso de este tema es que Salomón comienza su ministerio pidiendo ayuda y auxilio a Dios. Roboam no. Roboam comienza pidiendo consejo, bueno, si es cierto, a los sabios y entendidos de Salomón, pero no pide a Dios. Curioso. Y busca ayuda y busca consejo en dos personas. Digamos, en los ancianos consejeros de Salomón y en los jóvenes. Primero él va en el versículo 7 a los ancianos consejeros de Salomón, y estos consejeros le dijeron, si fueres hoy siervo de tu pueblo y les sirvieres y les respondieres buenas palabras, con buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Es decir, los consejeros de Salomón les recomendaron que accediera a la demanda del pueblo, y el pueblo no le dejaría de mostrar su gratitud hacia él. Le iba a servir con respeto, con amor, como hasta ahora. Lo hizo con su padre, que ya no estaba. Y también dice la palabra que una vez ido de los ancianos, se fue a los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron lo siguiente: tiene que decirle hacia el pueblo, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Es decir, con látigos con nudo. Es decir, un instrumento que se utilizaba no solo para imponer miedo, sino también para castigar, pero no castigar de cualquier manera, para castigar duramente, para hacer daño. Curioso. Y Roboam tenía en sus manos el éxito o el fracaso, pero tenía que tomar una decisión. Lo curioso, que si nos damos cuenta en los detalles, justo después que él sale de la presencia de estos ancianos consejeros de Salomón, dice, él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Es decir, él desechó, él renunció, abandonó, rehusó, menospreció el consejo de los jóvenes. Imagínense el corazón tan orgulloso que tenía, terrible, para no obedecer o por lo menos no tomar en cuenta. Él esperaba otros consejos, pero se apoyó en los consejos de la gente de su propia generación, sus amigos de la infancia, los que se habrían criado con él en el palacio, y le dio una dura respuesta al pueblo. Y si analizamos este pasaje y lo aplicamos a nuestra vida, nos encontramos con dos estilos de vida, dos líneas de vida, dos formas de vivir, dos maneras de actuar, una buena y una mala, una que es conforme a la voluntad de Dios y otra que no, porque en este pasaje de las Escrituras tenemos dos opciones, tenemos como dos tipos de postura en la que podemos aplicarlas a nuestra vida y hacerlas vida a nuestra vida. Por un lado, una vida de arrogancia, y por otro lado, una vida de servicio, de servidumbre. Y nos encontramos, cuando analizamos este pasaje, con estos dos estilos de vida. Y esto es lo que yo quiero compartir hoy con ustedes. Podemos aprender dos cosas. Primero, ese estilo de vida arrogante que vemos en Roboam. Dice el versículo, a partir del versículo del 10 al 12, del 10 al 13, dice, por ejemplo, el 13, y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos les había dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Si mi padre os cargó pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo aún más.
Mi padre os castigó con azote, yo lo castigaré el doble. Qué soberbia, ¿verdad? Qué prepotencia, qué falta de madurez, falta de sabiduría, falta de consideración al pueblo que los mantenía con sus impuestos. Curioso, aunque era el rey y podía hacer lo que le daba la gana, no siguió buenos consejos. La falta de respeto no tuvo en cuenta, sino que faltó el respeto al sufrimiento y al agobio que tenía su pueblo. Roboán quiso ser más que Salomón. Se dio más ínfulas de grandeza. Salomón no lo tenía, sino que en vez de servir al pueblo, se quiso servir del pueblo y el pueblo realmente lo abandonó. Y esto es algo que vemos claramente en la palabra de Dios. Si nosotros, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto es algo que se cumple esta palabra. Si sembramos soberbia, si sembramos altivez, orgullo, recibiremos exactamente lo mismo. Él creía que el pueblo se le iba a rendir a sus pies, pero realmente, si analizamos pasajes posteriores, el pueblo le abandonó, lo dejó solo y él tuvo que huir. Y si aplicamos esta palabra a nuestras vidas hoy, aunque nosotros hoy no somos reyes como Roboam, podemos caer en el error de adoptar esa misma actitud, creernos amos y señores de todos, ser arrogantes, orgullosos, altivos con quienes nos rodean y podemos quedarnos solos. De hecho, en casa como padres, a veces pensamos como padres que tenemos todo el derecho del mundo sobre nuestras esposas o sobre nuestros hijos y que nos tienen que servir, porque sí, en vez de nosotros servirles a ellos. Como hijos, a veces pensamos que nos los merecemos todo y esto no es correcto. Como esposas, las esposas a veces creen que se les debe servir y todo a su antojo y manipulan a quienes les rodean. Y esto no es correcto. En el trabajo, cuando a veces personas que tienen mucho tiempo en el trabajo se creen con autoridad de no hacer nada, se creen reyes, de mandar. Y esto no es correcto en muchas ocasiones. Aunque no sean jefes, se creen los jefes y amos y señores del mundo. Como cristianos, a veces la gente cree que, y el mismo cristiano cree de manera ignorante que como es hijo del Rey de Reyes y el Señor de Señores, se cree príncipe, se cree también rey y se exalta con orgullo su posición o su situación porque cree yo soy hijo del rey, pero en realidad eso no proviene de un corazón que está rendido a Dios. Dice la palabra en Salmo 136 que Dios es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si vivimos nuestra vida como la vivió Roboam, con soberbia, con altivez y no con humildad, tendremos un problema, porque de hecho dice la palabra de Dios que Dios atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos, al orgulloso no tiene en cuenta. Con arrogancia el malo persigue al pobre, dice el Salmo 10. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Dios. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy de lejos de tu vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Yo creo firmemente que estas cosas las pensaba Roboam. Así pensaba Roboam de Dios y de los demás. Lo vemos en su actitud. Su padre buscó a Dios, pero Roboam no tuvo en cuenta a Dios en su vida, sino que se refugió, se acomodó al consejo de los niñatos de su época, de los que se criaron con él. Fue muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón, como dice la palabra también en Jeremías. Yo conozco, dice Dios, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Dice la palabra con
que nosotros debemos tener mucho cuidado de vivir de esta manera, de escoger ese estilo de vida en arrogancia, porque la Biblia nos exhorta a no ser como Roboam, no seguir sus pasos, ni imitar su vida, ni sus malas decisiones, porque a él lo alejaron del pueblo de la voluntad de Dios, y a nosotros también nos puede alejar de las personas que más queremos, incluso de nuestras propias familias. La vida de Roboam demostraba y demostró, y nos habla hoy y nos demuestra que tomó decisiones muy torpes, no fue tan sabio como su padre Salomón, y no siguió su ejemplo. Y esto nos dice a nosotros que debemos tener cuidado cómo vivimos, cómo nos expresamos hacia los demás y nos expresamos de los demás. Debemos tener cuidado cómo los tratamos. No debemos creernos más que los demás. Incluso si estamos en una posición de autoridad o de privilegio, no debemos aprovecharnos de los demás. Este estilo de vida y esta manera de vivir no glorifica a Dios. La altivez de ojos, el orgullo de corazón y el pensamiento de pecado, el pensamiento de impíos, son pecados, dice el Proverbios 21:4. Y el pecado realmente no nos acerca a Dios, sino que más bien nos aleja de Dios y de nuestros semejantes. Si realmente pensamos que nos vamos a salir con la nuestra, debemos desechar ese pensamiento y debemos rendirnos a la voluntad de Dios. Vemos que Roboam decidió lo malo, tomó el camino incorrecto. Y yo quiero animarles a no vivir como Roboam en este día, a meditar en nuestros caminos y a desechar todas aquellas actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque no es correcto como cristianos y no glorifica a Dios. Lo que sí debemos hacer es seguir el ejemplo de aquel que, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, que es una manera contraria a la manera como vivió Roboam. Tomando hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por un lado, tenemos una vida de altivez que vemos en Roboam, pero la palabra de Dios nos habla que nosotros como cristianos hoy no debemos seguir ese ejemplo. Debemos seguir ese ejemplo de Jesús, ese Jesús siervo fiel. Debemos seguir ese ejemplo de vida en humildad y de servicio. Debemos vivir como siervo, no en altivez ni en arrogancia, sino como siervo. Y este es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. Lo primero que denotamos y vemos en la palabra de Dios como Roboam era una persona arrogante. Y ese estilo de vida no glorifica a Dios y nos perjudica a nosotros como cristianos, porque no es su voluntad, no es el deseo del corazón de Dios. Pero tenemos otro estilo de vida, otra manera de vivir, que es vivir en humildad como siervos. Y esta sí es la verdadera voluntad de Dios. Este es el camino correcto y el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Vivir una vida no en arrogancia, sino en humildad. Dice, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, cuidado con este detalle, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Fue el consejo que le dieron los sabios que aconsejaban a Salomón a Roboam. Él no lo siguió. Pero si siguiéramos hoy este consejo también y lo aplicáramos a nuestra vida, ¿cuántas cosas cambiarían? Muchísimas, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta vivir como siervos? Para el ser humano es mucho más fácil vivir como reyes y que le sirvan y pasar por encima de la autoridad de Dios y pasar por encima de los demás, con orgullo, con altivez. Pero esto no es correcto, hermano. Esto no es lo que desea hoy Dios para nuestras vidas. Al ser humano le gusta que le sirvan, pero eso de servir, eso no es para muchos cristianos. Eso es lo que dicen. Dejémoselo a los pastores, que ellos sí tienen que servir, ellos sí tienen esa responsabilidad, nosotros no. No, cada uno de nosotros, cada uno de los que me están viendo a través de las redes sociales, es tu responsabilidad delante de Dios, de vivir no con altivez ni arrogancia, sino con humildad
y siendo siervos del Señor. Porque esta sí es la verdadera voluntad de Dios, que vivamos como siervos y no como reyes. Si eres un siervo y sirves a los demás, hay que tener en cuenta el principio bíblico, que segarás lo que siembras. Dice Marcos 10:45, un pasaje que todos conocemos. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Dice, para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Curioso. Ese es el ejemplo que vemos en Jesús. Y ese es el ejemplo que nosotros como seguidores de Cristo debemos seguir. Siervos de los demás, siervos de nuestro Señor Jesucristo, siervos de nuestras esposas, siervos de nuestros esposos, siervos de nuestros hijos, siervos en nuestro trabajo. Servir. Debemos servir con integridad, con humildad y en verdad, como dice la palabra. Saben, estamos en los últimos tiempos. Y esta es una exhortación que en esta mañana, como siervos, Dios nos hace para que nosotros vivamos una vida, valga la redundancia, vivamos una vida que agrade a Dios en servicio. Debemos vivir para servir, no siendo altivos, no esperando que me sirvan, sino siendo humildes y servir sin esperar nada a cambio. A no quedarnos parados y no animarnos los unos a los otros, a tener en cuenta una vida de entrega hacia los demás, una vida de servicio, vivir como siervos, no como reyes. Es nuestra responsabilidad delante de Dios vivir de esta manera, seguir el ejemplo de Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Sigue el ejemplo de Jesús. No sigas el ejemplo de Roboam. Muchos hoy en día sirven a Dios de labios. No sé si este sea tu caso, pero si sirves a Dios de labios, es hora de actuar, de seguir el ejemplo de Jesús. Porque muchos se quedan en las intenciones. Quieren ser siervos, pero no se niegan a sí mismos, no toman la cruz y no siguen el camino estrecho, sino que abandonan la cruz, desechan el sacrificio de Cristo y van por el camino ancho que les va a llevar a la perdición. No vivamos de intenciones, hermanos, sino que vivamos para servir a la justicia y a la verdad, para servir a Dios y a quienes les rodean. No de labios como los fariseos, sino como Jesús en acción. Cuidémonos de servir a Dios íntegramente, de servir a los demás y no de servirnos de Dios y de servirnos de los demás, que son dos cosas totalmente diferentes. Presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros, para servir a la justicia y no a la maldad, ni a las impurezas, ni a los deseos de la carne, como dice Romanos 6. La palabra de Dios en los salmos nos instan, nos llaman, nos exhortan a servir a Dios con temor, con alegría, en amor. Venir ante su presencia con regocijo, díjese la palabra. Y si analizamos no solo la vida de Jesús, la vida de Roboam, incluso la vida de Josué. Josué tomó la firme decisión de servir a Dios, a pesar de que el pueblo estaba inmerso en la idolatría. Y creo que es algo que nosotros debemos tener en cuenta hoy para nuestra vida. Temed a Dios, servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid hoy a Dios. Y es algo que si nosotros aplicamos este pasaje de Josué 24:14, sirvamos, hermanos. No nos cansemos de servir. Que nuestra vida sea de servicio, no de arrogancia, siendo siervos de nuestro Señor Jesús, andando como Él anduvo. No sé ustedes, pero yo quiero aplicar estas palabras de que las cuales Josué le dijo al pueblo, aplicarlas a mi vida y compartirlas con ustedes. Dice el versículo 15, y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis. Tú y yo tenemos la posibilidad hoy de escoger a quién servimos. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, es decir, si nos apartamos del camino verdadero, si nos vamos hacia la idolatría, si nos vamos hacia el mundo,
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los deseos de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué tomó la decisión firme de servir a Dios, a pesar de que su entorno le dio la espalda. Y hoy quiero animarles a que tomen la firme decisión de seguir al Señor. A pesar de que tu entorno, las personas que te rodean, incluso tu familiar, tus familiares, tus hijos, tu esposo o tu esposa, le dé la espalda a Dios. Yo quiero animarte a ti, que me estás viendo, que sigas firme en los caminos del Señor, que no te apartes de Él ni a diestra ni a siniestra, porque es su voluntad. La cuestión que se nos plantea en esta mañana es, y en este día de hoy, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué vas a escoger? ¿Qué estilo de vida quieres vivir? ¿En arrogancia o en servicio, en servidumbre, en esclavitud hacia Cristo por amor y hacia los demás? ¿Qué testimonio estás dando a los demás? ¿Qué testimonio quieres dar a los demás? ¿Qué testimonio quieres dar a tus hijos? ¿De arrogante, de chulito por la vida o de siervo? Y esta es una pregunta que cada uno de nosotros internamente debiéramos respondernos y respondérsela también al Señor, porque Él espera de nosotros, Él demanda una respuesta hoy. ¿Vas a seguir viviendo como un rey, esperando que otros te sirvan porque crees que te lo mereces? ¿O realmente vas a comenzar a partir de hoy a vivir como un siervo de Jesús? Es una pregunta que nosotros debemos responderle a Dios. Hoy en día, ¿cómo está tu vida? ¿Tu corazón es un corazón de siervo o un corazón arrogante de rey? ¿Qué ejemplo has visto en Jesús? ¿De arrogancia o de humildad y de servicio? Séame sinceros, ¿a qué te ha llamado Dios? ¿Qué te hace falta para que pongas tu vida al servicio de Dios y al servicio de los demás? ¿Qué hace falta? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que te des cuenta de que sin Dios no eres nada? ¿De que con tu arrogancia y tu altivez, te irás al infierno si no te arrepientes? Dios quiere que te reconcilies hoy con Él. Si te has apartado de la verdad, si tu corazón ha sido un corazón arrogante para su voluntad, que has despreciado y has menospreciado su voluntad en tu vida por seguir tus propios deseos y tus propios caminos, hoy es el día de reconciliarte con Él. Dios quiere que vivas cerca de su voluntad, que no vivas como un rey, que vivas como siervo. Dios espera una respuesta de tu parte. Yo quiero animarles a no seguir los consejos de los jóvenes inmaduros. Incluso apártate de los jóvenes inmaduros que te rodean. No sigas sus pasos, no sigas sus consejos, porque son ciegos que guían a ciegos y juntos caerán en el hoyo. Sigue los consejos que hay en la palabra de Dios. Asóciate con los humildes, no te asocies con los altivos. Si te asocias con los humildes, te apacentarás de la verdad. Si te asocias con la palabra de Dios, si pides consejo a Dios en su palabra, Dios te dará la respuesta. Tú tienes la oportunidad de escoger hoy el camino. Tú escoges qué manera de vivir quieres seguir viviendo, valga la redundancia. Tú decides qué rumbo tomar. Dios está poniendo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, y tendrás prolongación de vida. Escoge hoy ser siervo y no arrogante como el rey. Deja la arrogancia, humíllate delante de Dios, reconcíliate con tu Creador, reconócele en tus caminos y Él enderezará tu vereda. Es lo que dice la palabra. Y vive a partir de hoy como siervo. No te dejes influenciar de los jóvenes inmaduros, de los jóvenes carnales. No te dejes influenciar por el mundo que te rodea. No te dejes influenciar por otros que no sirven a Dios y que no quieren hacer tu voluntad. Tú haz como Jesús.
Haz como Josué. Escoge la buena parte. Escoge servir a Dios en tu vida y en tu casa, con tu familia y con tus hijos, con las personas que te rodean. Que no te dé vergüenza hoy en día servir a Dios y exaltar a Dios en tu vida. Así que yo quiero animarle a que no desechen esta palabra, hermano. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en el tiempo de la apostasía, donde la gente se apartará de la verdad, escuchando espíritus engañadores. Prestemos atención a la palabra de Dios, al mensaje de Dios para nuestras vidas y apliquémoslos. Así que, por último, yo quiero hacer una oración para que Dios nos ayude a poner por obra estas cosas. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por dejar tu palabra para instruirnos, para ayudarnos, para el conocimiento de tu voluntad específica para nuestras vidas. Quita todo estorbo, quita toda la rebeldía que pueda haber en nuestro corazón para no servirte, para no seguir andando en nuestras vidas como siervos, sino como reyes arrogantes. Quita la arrogancia, quita la altivez, quita la maldad de nuestro corazón y ayúdanos a ser siervos fieles, que exalten y glorifiquen tu nombre, Dios. Ayúdanos a lo largo de esta semana a poner por obra y que día a día podamos acercarnos con un corazón contrito y humillado y escoger el camino estrecho que nos lleva hacia la vida eterna. Gracias por tu palabra y gracias por la disposición de mis hermanos para escuchar y vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que siga fortaleciendo sus vidas y que cada día podamos acercarnos juntos para meditar su palabra. Que Dios les bendiga. Un abrazo.